Saludos. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro con la Comisión Nacional para la UNESCO, o la Comisión Dominicana para la UNESCO, y a este encuentro con el secretario general de dicha comisión, así como a la asesora de género e influencia de Plan Internacional, la amiga Santa Mateo. Como ustedes ven, pues todo esto nos sugiere un tema que va a presentarnos el doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, que ahora están, en activismo alrededor de una serie de temas que tienen que ver con género, pero además con jóvenes, adolescentes y demás. Igualdad. E igualdad. Fundamentalmente igualdad. Plan Internacional es una ONG internacional que tiene ya un gran historial de trabajos realizados positivamente en el país y ahora con un proyecto UNESCO que estamos desarrollando desde el inicio del año en función de cómo crear un sentido de igualdad en comunidades apartadas del país. Ellos están trabajando en Asua y Barahona con niños y niñas adolescentes, tratando el problema de la igualdad entre los sexos, entre los géneros y ver cómo se puede de esa manera poner un granito de arena para ponerle un stop, un pare al problema de los embarazos infantiles, que es un problema que está frustrando a las niñas, porque después que un adolescente tiene un niño, ya se condenó de por vida a continuar siendo lo que es, o sea, una persona con limitados recursos y limitada educación. Entonces, ellos están trabajando en Asua y en Barahona y queremos que nos hagan un informe de los avances del proyecto. Bueno, decir que para Plan Internacional nuevamente es un placer estar coordinando con UNESCO. Es nuestro segundo proyecto en términos de fortalecimiento del liderazgo de adolescentes. Antes tuvimos una experiencia muy interesante que la desarrollamos en San Juan, que era Crecer Contenta, que era un grupo de niñas de 10 a 14 años, y tuvo mucho impacto en términos del empoderamiento de las niñas. Hoy estamos desarrollando un nuevo proyecto que está dirigido a los adolescentes y a las adolescentes. ¿Cuál es la idea del proyecto Campeones y Campeonas del Cambio? Es generar en esos jóvenes un cambio sobre el buen trato hacia a ellos como sujetos de cambio, pero también al mismo tiempo hacia las niñas. Y Campeones y Campeonas para el Cambio, la idea es conformar un grupo de multiplicadores, 30 de Asua, 30 de Barahona, y que cuando esos jóvenes tengan las herramientas necesarias, vayan a sus comunidades, vayan a su escuela y multipliquen lo aprendido. ¿En qué se basamienta su aprendizaje? Primero, en hacer un análisis sobre las desigualdades que existen entre el joven y la joven. Hacer que el joven se apropie de ese análisis a lo interno, o sea, de esa masculinidad, como decimos nosotros ahora, malograda, o sea, ese hombre violento que lastimosamente se aprende con todo el entorno social. El proyecto de Campeones y Campeonas para el Cambio viene a ser de ese joven que tenga una mirada diferente y que en esa mirada diferente de ese joven se involucre en el proceso de desarrollo que tienen las adolescentes. Pero sobre él como agente de cambio, que empiece a experimentar un cambio y de desmontar todos esos modelos de violencia que se le perpetúan a los varones, todos esos modelos del machismo que se perpetúa como un elemento clave. Tú eres hombre en tanto tú
eres violento, en tanto tú tienes 3 novias, 4 novias. Entonces, el proyecto viene a desmontar todo eso. Pero un elemento importante del proyecto es que hace que los varones sean solidarios con la situación de discriminación que viven las adolescentes. Y bien lo señalaba, el tema del embarazo es un tema que pega directamente a las niñas. Sin embargo, detrás de un embarazo hay un elemento que es un hombre. Puede ser un adolescente, puede ser un hombre adulto. Y sin embargo, culturalmente, ese rol de responsabilidad se le otorga a la niña. Dice, el embarazo en las adolescentes, el embarazo de los y las adolescentes, cuando se produce. Y cuando se produce con una persona adulta, entonces también tendríamos que cuestionar qué es lo que está pasando con las personas adultas y por qué nosotros como país tenemos y seguimos siendo en la región uno de los países con la tasa más alta de embarazo. Entonces, Campeones y Campeones para el Cambio es una metodología innovadora que toca ese cambio personal que deben de hacerse en los adolescentes. Y ahí se trabaja mucho el tema de la solidaridad entre ellos. Ahí nosotros tenemos una propuesta de 6 módulos que se trabaja todo el tema para que ellos reconozcan todo el tema de lo que es el feminismo y cómo el feminismo se convirtió y está como una política de transformar a los seres humanos. Se trabaja todo el tema de la autoestima, se trabaja todo el tema de salud sexual y derechos reproductivos, se trabaja todo el tema de feminidad y de masculinidad y se trabaja todos los elementos que tienen que ver con crearle a los y a las adolescentes un sentido de pertinencia y de responsabilidad, fundamentalmente. Hay dos elementos que a mí me gustaría que tú nos ilustraras. ¿En qué otro país, plan internacional, está ejecutando, si no este mismo programa, programas similares? ¿Y en qué medida, cuando hablamos de jóvenes en general, de ambos sexos, estamos hablando de escolares? ¿Estamos hablando de escolares? Eminentemente. ¿En qué medida entonces la escolaridad está de alguna manera podada de valores, actitudes e ideas que se reproducen en el aula, en el programa mismo de estudio? Les pongo el ejemplo, querida Santa. Yo recuerdo que en el liceo en el que yo estudié, que era un buen liceo, de esos de la reforma y experimental en el momento, se arrastraba, aún en ese esquema, se arrastraban las desigualdades. Entonces, ellas iban a algo así como artes. En ese momento era arte, era algo, manualidades. Era manualidad, era muy vinculado a manualidades. Sí, a todo. Es decir, a las mujeres, manualidades, como si los hombres no tuvieran que desarrollar las manualidades como parte de su formación. Y entonces a nosotros nos metían a una cuestión técnica, que era un taller de banitería. Y ahí teníamos que aprender a hacer electricidad. Porque las mujeres no. De ahí teníamos que electricidad, porque las mujeres no. Dibujo técnico, porque las mujeres no. Entonces iban a donde doña Ana Caona, que le enseñaba las manualidades. Es decir, hasta que hemos ido desmontando en la escolaridad misma todo lo que apunta a crear un sesgo, ya sea feminista o ya sea machista, porque al final de cuentas yo creo mucho en la noción de sesgo, más que de igualdad. No somos iguales, la mujer es mujer y el hombre es hombre, y qué bueno que sea así, porque sería muy dañino esto, tener que tantos hombres, ¿verdad? Sí, claro. Hábleme de esos dos elementos. Sí, mira, decirte que Campeones y Campeones para el Cambio es una propuesta global que tiene plan. Entendemos desde plan en los 80 países donde estamos. Primero, esa propuesta se desarrolló en Colombia con muy buenos resultados. En Colombia se capacitaron aproximadamente más de 1.000 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años. Esos jóvenes, hombres y mujeres, salieron a las escuelas a multiplicar lo aprendido. Por lo tanto, estamos diciendo que tenemos una política pública
que nos ayuda a ir minimizando esos roles que tú estás señalando. Eso es por un lado. El otro punto que tú señalas, y es muy válido, tiene que ver con la revisión de nuestra currícula. Yo creo, desde Plan estamos haciendo una apuesta importante de desarrollar proyectos transformadores e innovadores, porque la educación no solamente tiene que concentrarse en unas líneas pautadas en términos de currícula. Es como tú lo dices, es algo más que eso. Transformar esos patrones culturales obedece a que también el sistema educativo se actualice. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que están pidiendo de actualización? Claro, ahora mismo la juventud demanda de otros intereses que no necesariamente son los que están establecidos. Entonces tenemos que ir buscando cuáles son los intereses que tienen nuestros jóvenes para ir quitando esos roles estereotipados de que la chica vaya y siga perpetuando lo que tú señalas, lo de las cosas domésticas, lo muy privado, el coser, el tejer, el bordar. ¿Y por qué incentivar tanto a lo técnico a los varones? Cuando ya vivimos, primero en el siglo XXI. Claro. Segundo, la sociedad demanda cada día más de hombres y mujeres comprometidas y con todo el poder de generar cambio. Entonces, claro que sí que tenemos que revisarnos. Y yo estoy de acuerdo contigo, somos diferentes. Pero esa diferencia tampoco tiene que llevarnos a la construcción de una desigualdad de oportunidades. Crear eso es riqueza. Sí. Y con complementariedad. Sí, todo el tema de la complementariedad es un elemento clave. Ver cuáles son las necesidades de los hombres como tal, de los adolescentes, ver cuáles son las necesidades de las adolescentes. Y es un tema de complementariedad. Nosotros nos alarmamos cuando hablamos, no, porque ahora el tema de que quieren la política de género, la política no es más que eso. Son normativas, son normas que van trazando pautas de cómo tú ir cerrando esa brecha de desigualdad. A mí me gusta mucho tocar el tema de la necesidad de implementar políticas de igualdad en el sector educativo, porque yo tengo la esperanza que con una buena política establecida desde el sistema educativo vamos a aportar a disminuir el tema del feminicidio. Yo no sé si nosotros como país estamos conscientes del impacto que tiene los asesinatos que se han producido, por decir algo, en este año, que se siguen produciendo. Y que quienes son los que asesinan son hombres. Entonces pareciera ser que nuestra currícula no está llegando a tocar esa fibra humana de ese hombre que construye familia, que tiene familia y que tenemos que cambiarlo. ¿Por qué los hombres tienen que ser tan violentos? Yo creo que eso es un tema que debemos de ponerlo y analizar qué es lo que nos está faltando para nosotros lograr que los hombres desestimen el ser violento. No se nace siendo violento, se aprende a ser violento. Hay un elemento que yo he observado, que es que el tema del feminicidio es un tema, digamos, global, es un tema general. En España hay muchos feminicidios. Sí, pero eso quería subrayar, que prevalece en los países donde el machismo se ha utilizado a través de una educación, una formación que viene de siglos. El hombre lo era todo en un determinado momento. Fíjate que el asesinato, el crimen de género es menos frecuente en países nórdicos, por ejemplo. En países donde la masculinidad se ve como más frágil. O sea, porque esa es la realidad humana. El ser humano es un ser frágil, contingente, que necesita del apoyo de los demás, de la solidaridad, de desarrollar valores sociales complementarios que subsanen o suplan esa fragilidad del ser humano. Entonces, el problema es generalmente se tiene en países donde prevalece esa visión agresiva del ser varón.
Entonces, por ejemplo, en África, tú lo ves, en Asia tú no lo ves, en Europa, en los países nórdicos, se ve menos, y cuando se ve es cuestión de inmigrantes, de otras culturas que vienen a interactuar con la cultura imperante, pero es un factor cultural esto. Entonces yo creo que todo lo cultural es modificable a través del cambio estructural de la cultura y a través de la educación. Miren, discúlpeme, Santa, yo porque difiero un tantito, no en lo esencial, pero un tantito. Yo creo que la mayoría de los que asesinan y se suicidan, que es el patrón nuestro, el macho que mata termina matándose él. Claro. Es decir, que es una complejidad también, que sí, no es del simple machista que no se mata a él, sino que mata a la pareja porque está borracho, porque es violento, etc. ¿A dónde voy? Yo creo que si se hace el estudio, ustedes verán que los niveles de escolaridad de ese universo de personas es sumamente bajo. No es que ellos han tomado de la reproducción en la escuela de los valores que apuntalan al machismo. No, es que no saben ni leer ni escribir. Sí, pero ¿entiendes? Es decir, es más complejo, porque no se trata de que se le está insuflando el machismo. Se trata de que es que teníamos hasta hace muy poco, maestro, teníamos cuántas personas analfabetas, más de un 12%. Sí. Entonces ya por ahí tú comienzas, cuando ves en ese núcleo o en ese universo, es gente que no tiene escolaridad. Pero fíjate, hay un factor, sí, estamos de acuerdo, y hay un factor también cultural, histórico, sí, que es el sentido o la ausencia de sentido de responsabilidad que hay en la sociedad dominicana. El dominicano es constitutivamente, no por un destino aciago, sino porque los hábitos y las costumbres de nuestra cultura han llevado a ser una persona que usted, como se vive de la apariencia y del bla, 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 se dice, se acepta todo y después no se está dispuesto a cumplir con nada. Entonces el tema, yo creo que uno de los grandes valores que hay que desarrollar e insistir en la educación es el problema de la responsabilidad. Una persona tiene que tener una coherencia, que si usted promete, que si usted da un paso hacia una dirección, tiene que ser coherente, tiene que ser, tiene que rendir cuentas, en una palabra. Tiene que asumir el costo de las consecuencias. De las consecuencias de lo que hace. De lo que hace. Entonces, hasta que nuestros valores escolares y nuestros valores sociales, porque está también la influencia de los medios. O sea, cuando aquí hacemos una película y se glorifica al maleante, al que se burla de los demás, al charlatán, entonces estamos haciendo una campaña contra nosotros mismos. Claro, claro. Por eso es que ahí el papel de la cultura, el papel de un ministerio de cultura, sería establecer políticas para subsanar por ejemplo, el cine. El cine es un gran instrumento de educación para los pueblos. Le ayudó a levantar la Europa devastada por la guerra, creando valores positivos. Pero si usted proyecta los valores negativos, el chantajista, el ladrón, el que se burla de los demás,
entonces usted va a tener una sociedad que esos son los valores que se van propia de las narconovelas, por ejemplo. Así es. ¿Verdad, Santa? Sí, sí, tú tienes. Mira, los proyectos alternativos, como justo lo que ustedes con lo que nos están apoyando, yo pienso que se hace necesario de tenerlo en las escuelas. Tú sabes que se ha hecho un gran esfuerzo de las tandas extendidas. Sí. Tú lo sabes porque tú estás muy cerca y estás muy vinculado. Sin embargo, a esos programas, a esas tandas extendidas, se requieren de la estructuración de programas que vengan justo a desmontar todo esto, a la recuperación de valores. Yo te voy a dar un ejemplo muy fácil y es un tema de responsabilidad, que un poco tú también lo planteabas. El tema de cuando cualquier ciudadano o ciudadana, yo vengo por mi carril, yo voy a subir mi elevado, yo desde mi lógica de responsabilidad entro por mi carril. Cuando ya yo voy a subir el elevado, hay 5 y 6 carros que van así. Eso es un tema de responsabilidad. Eso es un tema de falta de ciudadanía. Sí. Y eso tenemos que enseñarlo en el marco de lo que son los valores. Tú sabes, porque ahí se da lo que usted dice. O sea, es un tema de yo violentar las leyes. ¿Por qué yo no puedo ir por mi carril como vienen otras personas? No te lo enseñaron. Entonces es un tema de educación doméstica y es un tema también de educación a nivel de Estado. Había un profesor en Italia, cuando yo estudiaba en la universidad, de ética, que nos decían, ustedes van a ver, cuando ustedes lleguen a una sociedad, a un país, a un estado, ustedes van a tener 2 factores ante los ojos que le va a decir cómo anda esa sociedad. Usted va a ver el desenvolvimiento del tránsito, cómo se cumplen las leyes o no se cumplen, y la prostitución. Según la prostitución esté desarrollada o permitida o implementada, así también será ese país. Entonces, hay un elemento que, por ejemplo, yo digo que cuando un gobierno en este país se decida a querer educar este país y transformarlo, porque es que el subdesarrollo es aquí que está, no es en el estómago. Miren, la ciudad de Juan Bosch, por ejemplo, ahora se hace, creo que piloto, por igual, un parque vial, cuyo único propósito es enseñar desde niños de distintas edades. De temprana edad, claro. De temprana edad, todo, enseñarles eso, es decir, aprender las reglas básicas de ser un buen ciudadano en la vía. Pero sí, fíjate una cosa, yo digo que si nosotros vemos el proceso de modernización que ha vivido esta sociedad en los últimos 40 años, 40, 50 años, el gran paso, la gran transformación se dio bajo los gobiernos del doctor Balaguer, porque fue cuando se comenzó el proceso de industrialización a través de un esquema de sustitución de importaciones. Eso que llevó a que los campesinos, lo que ha producido todo el proceso de industrialización y de modernización en todas partes del mundo, que el flujo del campo a la ciudad. La persona que viene del campo no sabe cómo utilizar un nuevo instrumento que se le pone en sus manos, que es la ciudad. No sabe lo que es un parque, no sabe lo que es relajarse en un determinado momento. Ni vivir cerca. Ni vivir cerca. Está toda una serie de elementos. Entonces yo creo que uno de los elementos faltantes de nuestra sociedad, de toda la presencia educativa, ha sido, y también informal a través de los medios de comunicación, es el uso, enseñar el uso apropiado de la ciudad. Y en consecuencia también la movilidad del tránsito, pero hay un elemento que condiciona todo.
en esta sociedad, que es la falta de sanción. O sea, en este país se violan las leyes y usted sabe que viene el chance, que viene, está bien, no lo hago otra vez, no se aplica la ley. Por ejemplo, si usted ve países más desarrollados, en España o en Estados Unidos, se cumplen las leyes porque hay una sanción. Pero a mí me da que podríamos estarnos alejando del objetivo. Y yo quisiera dejarle la siguiente preocupación, porque esto no es nuevo. Es decir, los derechos universales de los niños en las escuelas privadas, desde que ya yo tengo desde que tenía uso de razón, se asumieron. Y había que ponerlo. Mafalda nos ayudó mucho y nos ayudaron otros materiales audiovisuales que apuntalaron eso. Y al hacerlo, yo le aseguro a ustedes que las estadísticas son clasistas. Entonces, ¿dónde? ¿Quiénes matan? No es la clase media que mata a sus mujeres o que maltrata a sus hijos. Todo lo contrario. Tuvieron que someterse gracias a ese universo escolar más que social mismo. Y que también ahí se manejaban las cosas. Entonces yo lo que veo es un sesgo clasista en los problemas de esta naturaleza. Porque el mundo del entorno de ese niño que iba a la escuela de Doña Mechi, el famoso preescolar, desde el preescolar, ahí los niños de la clase media recibían lo que debieron haber recibido nuestros niños de los campos, nuestros niños de los pueblos, alejados o no alejados. Y porque veo que si se quiere, oye, es ahí que hay que concentrar todos los esfuerzos, porque, insisto, los problemas básicos de violencia contra la mujer tienen un carácter de clase. El tema clasial, y bueno, decíamos, bueno, no es lo mismo una mujer, por citarte, de clase media, que ha recibido violencia, que una muchacha de cualquier barrio marginado, de cualquier comunidad empobrecida de la región sur, por citar una región. Sin embargo, yo te decía, el tema de la violencia no tiene edad, no tiene clase, no tiene frontera. Y se complejiza todavía más cuando tú ves y va a una comunidad la calidad de la educación. Para mí, yo pienso que el tema de la calidad de la educación es clave para tú tener niñas que no se sientan violentadas, niños que no se sientan en el derecho de violentar. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia de que los niños van a la escuela, las niñas van a la escuela y siguen siendo violentos, entonces tendríamos que decir, ¿cuál es la calidad de la educación que están recibiendo esos niños? ¿Por qué tenemos una diferenciación educacional? ¿Por qué existe la escuela privada? ¿Por qué existe la escuela privada? Si la escuela pública fuera de calidad, no existieran los colegios privados. Hay países. Bueno, por decirte algo. Pregúntale a la Iglesia Católica si eso fue es por así, decirte, es por decirte algo y para llegar entonces al tema de oportunidades. La falta de oportunidades de cualquier niño, de cualquier niña, de cualquier comunidad nuestra, de cualquier barrio de la zona norte, es crucial para tú crear un hombre con responsabilidad y una mujer empoderada. Sí. Que es lo que al final te va a dar a ti una mujer que sea capaz de decir, mira, yo no aguanto esta situación de violencia, por lo tanto me voy. O del tipo que te dice, mira, yo no me siento, yo no soy nadie para violentar. Y se retrae y dice, no, yo no voy a ser violento. Fíjate que eso tiene mucho que ver con la calidad de lo que recibimos. Y hay entonces otro elemento que nosotros siempre hablamos, bueno, ok, eso es una responsabilidad del Estado de garantizar calidad. Pero entonces, ¿cómo están estructuradas las familias nuestras? Nosotros hablamos de la familia, pero ¿cuáles son las familias que hay en República Dominicana? Sí. ¿Cuál es el modelo de familia a lo que estamos apostando cuando la mayoría de los hogares nuestros están siendo representados por madres solteras? Entonces, eso es otro elemento también importante. El bullying, como le llaman analizar. Los gringos a esto, es una imagen en el espejo o reflejada
de ese nivel de la familia. Lo que te quiero decir es que es muy complejo el tema. Claro, complejo. Es muy complejísimo. complejo. Muy complejo. Y yo quisiera apuntar algo. O sea, nosotros estamos jugando desde las iglesias, porque aquí tenemos ya el comunismo no es una ideología, pero ahora el cristianismo fundamentalista, que está vigente en nuestra sociedad y que quiere a subir al poder, a como dé lugar, y manejar y manillar todas las cosas. Todo. Esta polémica estúpida, tonta sobre el escudo, Sí. todo porque en el escudo hay una Biblia. Sí. Y que está esa Biblia es para resaltar eso y esa cruz. Señores, vivimos en una sociedad pluralista, una sociedad basada en el trabajo y en los derechos humanos. Entonces, hay que respetar a los que no tienen esa fe. Claro. Entonces, usted no puede basar un debate sobre la familia en función a una familia que nunca ha existido, un mito, porque la familia se instituyó en los siglos del feudalismo hasta el inicio del siglo XIX, digo, hasta finales del siglo XIX, como una asociación económica. Eso era el matrimonio. Eso era el matrimonio, que no se casaba, no sobrevivía. Exactamente. Estaba llamado a ser una persona sin recursos. Se tenían 10, 15 hijos para que ayudaran en el campo. Así era. A la producción. A la agricultura Sí, y todo lo sí. demás. O de 15 se salvaran 9. Entonces, que no me hablen del modelo cristiano de familia. Exacto. ¿Cuál es ese modelo? Que me lo muestren sociológicamente. Entonces, estamos hablando y nadie en esta sociedad responde. Nadie, porque tienen miedo, todo el mundo tiene miedo Estamos, a ese nuevo monstruo que se llaman las iglesias instituidas. Nunca había estado tan de acuerdo con sus ideas. A mí me parece eso importantísimo, que usted desde la UNESCO tenga el valor de decir esas cosas. No, pero es que porque se ha llegado al colmo de amenazar a los políticos Sí. con mandar a los siervos, ¿cómo le llaman? Sí, son siervos, Los o sea, siervos, de a los diferentes siervos, regiones, a que no a voten que no por voten vegano. por tal, porque ellos están de acuerdo con tal idea. Es decir, Digo, pero es que nosotros se tenemos... ha llegado a unos niveles de Sí, sí, intolerancia claro, y después no claro, quieren claro, que se exactamente. reproduzca intolerancia. ¿Qué es lo que defiende, Exactamente. qué es lo que Exactamente. defiende los derechos humanos? ¿Cuáles son nuestros principios? El derecho a la paz, el derecho a una vida en concordia. A una Entonces, vida digna. el derecho a la educación. Entonces, Al libre albedrío. Eso. Es constitucional eso. Y sin embargo hay gente que lo persigue. Claro. Como si estuviéramos en el medioevo. Sí. Cazando brujas. Cazando brujas. cazando Para quemar, brujas. sí, es así. Así mismo Literalmente. Y oponiéndose a la educación sexual. así es Así. que... Entonces después quieren evitar los embarazos. Ah, pero así sí. ¿Cómo es que andábamos? Exactamente. ¿Cómo las estrategias concuerdan? Exactamente. Eso que tú planteas Entonces, está súper... todos esos mitos que se nos despachan como verdades Absoluta. históricas y absolutas. Sí, señor. Nadie tiene el coraje, la fuerza, la valentía de decir eso no es cierto. Sí, los intelectuales aquí son sumamente cobardes. Sí. Así es. Ajá, Ese es mi criterio. claro, Así ¿cómo es. vamos a disminuir? Aquí lo que hay debates son debates tontos. Sí. En vez de hablar de la igualdad y hablar ¿Cómo de reducir el embarazo? el embarazo. Que a través de la educación sexual Entonces integral de nos la ponemos a hablar educación. de algo intrascendente Porque hay gente está que se sigue oponiendo al establecido- condón. Sí, No, algo- que está nadie, ¿no? establecido por una ley del Congreso y una ley vigente que es el uso de los símbolos patrios. Entonces, ¿qué usted me viene tenemos un mes y medio debatiendo en todos los niveles, debatiendo entre comillas.
Yo los otros días publiqué en una red social una bandera como con 100 escudos en todas partes, que no quedaba un sol. Es así que quiere la bandera ahora. Sí. Porque, digo, son cosas que tú dices, tú te maravillas y tú dices como personas que son los iluminados, las personas que deben orientar una sociedad, se entrampan en tales pequeñeces. Sí, es ridículo. Porque solo aquí se están discutiendo ese tipo de cosas. Pero, es más, se quieren impedir que se discutan ese tipo de situaciones. Y caí expresamente en el tema del derecho. Es que los jóvenes tienen derecho a una sexualidad sana. Es un derecho. Claro. De verdad, es un derecho. Claro. Y son de las cosas, de los desafíos que tenemos como país. Por eso yo te decía, tenemos que saber cuáles son los intereses ahora que tienen nuestros adolescentes del siglo XXI. Hay una realidad que nos está tocando en la cara y que nos está diciendo cómo bajamos esa tasa de embarazo, cómo bajamos también las uniones a temprana edad. Aquí en República Dominicana, eso es increíble, como en cualquier comunidad tú encuentras que una niña está unida de 13 años con un adulto de 35 y de 45 y tenemos un código, y se les permite con un código civil y con un código penal, que el código penal que sanciona. Y con unos padres más vagabundos que todos los códigos juntos. Sí, entonces hay todo, es como usted dice, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo usted va a darle estabilidad emocional y social a niños a los cuales no tienen un padre? La figura del padre es necesaria. Pero vaya usted a ver si es necesaria. Entonces, cuando las familias, la mayoría de las familias son familias infuncionales porque están formados por una madre trabajadora. Que tienen que salir a trabajar. Entonces el niño se queda sin una figura que le oriente, que le dé. Entonces esos son los problemas que deberíamos afrontar. Cuando la madre se va a trabajar, ese espacio, el Estado como garante de derechos debe de acoger ese niño, acoger esa niña y formarla en múltiples cosas. ¿Por qué? Porque hay un abandono, por decir un abandono, hay un abandono del sistema educativo por no pensar, o sea, en ese tiempo de ocio, ¿qué pudiéramos estar haciendo para potenciar esos niños? Pero usted puede buscar otros espacios, porque el ocio tiene el suyo propio, que no me lo jeringuen, porque también los niños tienen derecho a ese ocio. Pero sí, al disfrute totalmente, al disfrute, nada más que para eso. Pues por ser niño ya y niña. Digo, pero es que el juego es lo que desata la imaginación, y la alegría, que es la máxima, y el disfrute, que es la máxima libertad, capacidad de un ser humano. De mano. Claro. Mire, hace 40 años, yo tuve en mis manos un libro que se llamó La lucha sexual de los jóvenes, que no sé si lo conocen, de un autor... Y tú tenías tantos años, Bueno, ya yo tengo 61, no, pero ya para 62, hace 40, ya yo era un hombrecito que daba carpeta. Sí, pero te dijo 60. Bueno, primero dije 60, pero calculando fue un equívoco. No, pero, ¿qué le quiero decir? Es que nosotros como sociedad estamos discutiendo cuestiones que fueron discutidas hace más de medio siglo. Claro, por las sociedades, que confrontaron problemas más o menos similares a nuestros y encontraron respuestas. ¿Cuál fue la primera respuesta? Bueno, en Estados Unidos, entre el 50 y el 60, ¿qué hubo? La gran revolución sexual. Sí, pero y eso está documentado. Y todavía aquí nosotros no somos capaces ni de aceptar ni de discutir el famoso informe aquel, ¿cómo se llamaba? Kingsley. No, el otro. El Kingsley. El Kingsley. Sí, yo creo que fue ese que todo el tema de la postura de los estados. Sí, de la persistencia de la homosexualidad y de todo ese tipo de cosas. Sí, que cuando se y todavía estamos nosotros. Óyeme, que se habla con miedo. Y si usted habla con miedo en las escuelas, y si se habla con miedo en los medios de comunicación, ¿qué discusión plural, abierta, democrática, incluyente se puede exhibir?
Sí, lo que sucede es que históricamente en países como los nuestros, las iglesias, vamos a hablar en plural. Lo van a acusar de anticlericalismo. Bueno, a mí no me tiene sin cuidado, porque yo le voy a decir una cosa. Lo que quiero decir es que hemos dejado que las iglesias se vuelvan en gobiernos que pretendan ser centros de poder. Bueno, De poder efectivo a nivel ciudadano. Entonces, lo que hay que distinguir entre las estructuras eclesiales de poder y la fe. La fe, porque entonces, si tú atacas esas estructuras de poder, te dicen que tú eres ateo. O comunista. O comunista, O comunista, sí. pero ateo solamente, sobre todo. Que no tiene fe, que era una persona sin creencia, y no es cierto. El ámbito de la fe es un ámbito privado, Totalmente, personal totalmente privado. y secreto, Claro, claro. que no tiene que influir con acciones de poder que quieran ejercer hombres que se amparan en la figura de Dios o de la iglesia para tratar de manillar la sociedad. Mira, Santa, Eso es porque así. que para ir ya cerrando, no tenemos mucho más tiempo. A mí me encantaría poder, dentro de cierto tiempo, Ajá. ver a esos muchachos y muchachas. Sí, sí, sí. Y ver en qué medida ellos siguen siendo lo que deben ser, esponjas. Si usted Sí. lo llena de porquería, porquería van a tener en la cabeza y en el alma. Si usted lo llena de buenos valores y de buenos principios para la convivencia y el respeto al derecho ajeno, que también es una cosa tan vieja que ya uno no debería estarlo Sí. repitiendo. Así es. Pero se vive violentando el derecho de los niños. Y en qué medida ellos... Nosotros ya tenemos aquí en la programación del 4RD un programa que se llama SOS Sex, que es precisamente un programa de educación sexual hecho por muchachos. No sé si has Sí, tenido sí, la sí, posibilidad de claro, verlo. claro, yo lo he visto. Promovido Muy por buena organizaciones muy buena internacionales iniciativa, y sí. demás. Muy buena iniciativa, por cierto. Y yo pienso que no a modo de copiar los realities malos que hay en cantidades industriales, pero de alguna manera también hay que visibilizar el esfuerzo de los jóvenes por transformar su propia entorno y Sí. su propia realidad. No, totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Mira, primero eso es una iniciativa sumamente interesante porque se hace del día a día, es muy cotidiano, es justamente lo que necesitan los jóvenes y lo que preguntan los jóvenes. Entonces yo pienso, por ejemplo, esa es una buena plataforma. Muy buena. Muy buena plataforma que debe de instaurarse. Se debe llegar a las escuelas. Fundamentalmente eso, llegar a las escuelas, porque para nadie es un secreto que de verdad nuestras adolescentes están ávidos de información oportuna y científica. Porque ese es el tema, o sea, no que tienen mucha información, no, pero tienen la información científica, tienen la información oportuna, cuentan con los servicios amigables, esos adolescentes en las comunidades, quienes están brindándole esos servicios amigables, esa persona que le brindan esos servicios amigables, tienen la información oportuna, tienen la información científica, eso es lo que está requiriendo Podemos República encapsularlo Dominicana. para protegerles de unos medios de comunicación que todos los días lo que te promueven es la erotización. La sexualización La del mujer como cuerpo, objeto como sexual, objeto porque después sexual. no la quieren, No, pero resulta claro. ser que ellas se venden también de esa forma. Bueno, pero todo un Pues, sistema, es todo un y además sistema. los esquemas de belleza que son por igualmente discriminatorios. Totalmente, ¿Quién es la totalmente. bella? Si yo estuviera aquí amando cualquier cosa, me doy cuenta quiénes son los bellos. Si me voy a Hay las todo un narconovelas y si nos vamos a todo esto, son contravalores que nos están vendiendo desde el sector privado, desde las clases altas. Porque eso es otra cosa. Digo, pero es que no además- todos tenemos las mismas responsabilidades, Pero es que además- ni culpas. No, Hoy totalmente. el mundo, hoy el universo discursivo, cultural, está en todas partes. Usted tiene acceso a través de un canal de internet a todos los contenidos, sea Habidos y positivo o por haber. negativo. Y las vallas. Entonces, si usted no desarrolla con el poder del Estado
que es un Estado que debe ser un Estado educador, fundamentalmente, y liberador de seres humanos. Entonces, si usted no utiliza esos recursos en la escuela, entonces lo que estamos es dejando desamparada a esa juventud, esa niñez. Sí. Y insisto, Y el Estado estaría fallando en sus objetivos fundamentales. Así es. Y insisto en lo clasista. Sí. Es, por así decirlo, el pueblo, el que está arrastrando cosas, vamos a decir de esa manera. Sí. Cosas, porque los otros pueden simple y sencillamente vacunarse. Sí, pero tú sabes, quizás... Hasta cierto punto. Sí. Quizás como dejar el ánimo de que hay intenciones de cambiar las cosas. Las hay. Sí, pero yo creo que fíjese, la escuela fue una lucha muy ardua, la del aumento del presupuesto por el 4%. Bueno, ese 4%. Escúcheme, de no ser por Danilo Medina, estaríamos esperando al gobierno suyo. Por eso. Entonces, ahora, ya tenemos ese porcentaje. Sí. Tenemos la tarde extendida, que es una ocasión para crear nuevos ámbitos, abrir nuevos ámbitos a la educación y a la integración de los jóvenes. Ahora bien, se necesita, yo diría, que no solamente el órgano burocrático que rige la educación, que es el Consejo Nacional de Educación, sino que haya un consejo de personas capacitadas, pensadoras, capaces de orientar con valores las políticas administrativas que despliega el ministro y su entourage administrativo. Sí. Yo creo que la escuela dominicana necesita una instancia de pensamiento que la dirija, que la oriente y que se debatan estos temas a nivel macro. Es tan simple como esto. Sí. ¿Tienen los padres derecho a no mandar a los niños a la escuela? Aquí sí. Aquí una familia hace lo que le da la gana y no tiene consecuencias. Vaya a Estados Unidos y no mande, o vaya a Inglaterra. Donde no importa quién sea el papá en Inglaterra. Todo el mundo es dueño, el Estado inglés es dueño de ese niño, antes que los papás. Así es. Por eso es que el Estado son garantes. Por eso los Estados tienen que tener claro cuál es el rol. No permitir que las cosas se den, si se dan o no se dan. ¿Cuál es su rol? Y crear las condiciones y las herramientas ¿Usted cree para que, por poder ejemplo, transformar? mire, aquí estamos hablando de esto. ¿Usted cree que no sería necesario que como elemento de igualdad, de solidaridad, dar criterios para el manejo del propio cuerpo, para el manejo de la propia salud? La bioética, por ejemplo, qué está permitido, qué no está permitido. Todos esos son valores que se manejan desde la UNESCO. Y son estrategias que están establecidas porque la UNESCO trabaja para establecer estrategias para mejorar la vida de los países que forman parte de esa comunidad. Así es. Entonces deberíamos aprovechar más estos recursos. Bueno, Sandra Mateo, asesora de género e influencia de eso que se llama, esa organización internacional que se llama Plan Internacional, que en colaboración con la Comisión Nacional para la UNESCO y muy particularmente con el doctor Luis Brea Franco. Hemos hecho una alianza. Han hecho una alianza muy provechosa para el futuro de nuestra niñez. Fundamentalmente. Ya hemos perdido mucho tiempo. Sí. Le hemos permitido demasiado a las que muy bien identificó como obstáculo el doctor Brea Franco. Sí, pero dijo el doctor Brea, él fue que lo dijo. Sí, fue él que lo dijo. Pero muy bien, a ustedes, excelente. Bueno, pues vayan pensando sus propias estrategias, porque al final de cuentas, a donde me conduce esto es a la responsabilidad paterna y materna. Esté o no esté uno de los componentes, pienso que es la misma situación, hay que asumirlo con
con responsabilidad. Y el Estado no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, en mi perspectiva, que los padres hagan lo que les dé la gana. No. Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho de la niñez si y usted garantizar no es capaz la de educación. eso, usted no puede parir ni puede ser padre. Ese es mi criterio. Ya. Porque, Se puede parir. bueno, Es Se que puede hay- parir porque es hay que hay todo un el tema de la código, maternidad hay- elegida. Ahora, hay el un- Pero usted Estado- tiene responsabilidad. El Estado también tiene Hay una un responsabilidad código bastante fuerte en de eso. la niñez, o sea, vamos a Ah, cumplirlo. no. Eso y el código lo dice todo. Sí, o sea, que no es que vamos a inventar. Eso está. No, pero todavía hay aquí escuelas que tienen sesgo doctrinario. Sí, ¿Y de fe? esas son las más. ¿Y de fe? Sí. Esas son las más. Por ahí deberíamos Una cosa, de por ahí empezar. deberíamos comenzar. Y es O una tabla responsabilidad- rasa y para eso- todo el Y mundo. eso es Así una es. responsabilidad del Estado. Bueno, es así, estoy de acuerdo. Hay que transformar todas esas cosas que no sirven para nada. Nos vemos en otra entrega junto al doctor Luis Berea Franco y la Comisión Nacional para la UNESCO.